Señor, sabemos que eres bueno y fiel y nos acercamos delante de tu trono a rogarte que nos hables, que lo que tú has dejado escrito, que sabemos que es tu palabra, que está viva, pueda en nosotros hacer este efecto de limpiarnos. Queremos ser transformados, queremos ser renovados en nuestro entendimiento y que sea así para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 14. Isaías 14, la semana pasada vimos esta primera parte que es una especie de canto, de, sí, de como una canción que, entre otras cosas, muchos ven también ahí la caída de Satanás, ¿no? Como él en su orgullo, en su soberbia, abandona la morada en el cielo y termina pues viviendo esta condena que arrastra hasta el día de hoy y que pues a la que quiere arrastrar a todo ser humano. Ahora, algunos ven esta parte final que vamos a ver el día de hoy como continuación. Yo sinceramente lo intenté ver así, pero no me termina de cuadrar. Y por eso lo separamos y lo vamos a ver el día de hoy, que es una profecía. Lo anterior fue sobre Babilonia y al final un poquito sobre Asiria, ¿te acuerdas? Pero versículo 28 comienza con una profecía sobre Filistea. ¿Quiénes eran los filisteos? Bueno, los filisteos eran pobladores de esta zona de Canaán cuando el pueblo de Israel entró, ellos estaban ahí. No sabemos realmente muchos, hay muchas suposiciones, pero no hay datos exactos sobre quiénes eran los filisteos. Si te gusta un poco la historia antigua, a lo mejor habrás escuchado hablar de los pueblos del mar. ¿Quiénes son los pueblos del mar? Bueno, básicamente se llaman así a una civilización que aparece ahí en las costas del Mediterráneo y que pues básicamente no se sabe ni de dónde vinieron, ni cómo llegaron, ni nada. Se los conoce como los pueblos del mar por una serie de inscripciones que hay, pero recién estaba leyendo yo que hay también una duda acerca de este nombre, porque una tabla en Egipto que encontraron que se refiere a ellos como los pueblos del mar, pero parece que en realidad no existe la palabra mar en egipcio, entonces están en eso. Bueno, parece que son estos los filisteos, esos famosos pueblos del mar. Algunos piensan que han llegado de Creta. Creta es una isla frente a las costas griegas. Y bueno, si tú conoces un poquitito, si te acuerdas de tu última vacación ahí en las islas griegas, te habrás dado cuenta que Grecia, uno de los problemas que tiene es que no tiene tierra cultivable. Es decir, la tierra no es una tierra cultivable en general. Y por eso los griegos tuvieron que buscar expandirse y Alejandro Magno y todo eso, pues es este esfuerzo de expandir la tierra porque en la península no hay tierras cultivables. Y parece que eso empujó a un grupo de personas que llegarían a la zona del Mediterráneo de lo que ahora es Palestina, se instalarían ahí y pues esos son los pueblos del mar que en la Biblia se le llaman los filisteos. Ese es más o menos lo que se cree, ¿no? No hay una certeza arqueológica o perfecta, más o menos lo que se cree es un pueblo que estaba ahí cuando Israel, después de estar 40 años en el desierto, ahora va a entrar a la tierra prometida, se encuentra con que ahí están los filisteos. Y por eso van a ser enemigos desde el principio, porque eh, te acuerdas de David contra los filisteos una y otra vez. Y bueno, esta profecía es contra los filisteos. Dice, en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. 700 y cachito es el año en que muere Acaz. No tenemos una certeza absoluta tampoco de la fecha, pero el rey Acaz, si tú recuerdas, fue un mal rey, un rey perverso que hizo una alianza con Asiria y en gratitud al rey de Asiria, él se encuentra con el rey asirio en Damasco
y ahí agarra un altar y lo fotocopia, bueno, digamos, lo toma como ejemplo para formar un altar igualito, pero en Jerusalén, en el templo. Este rey fue un rey perverso y cuando él muere, o sea, él nos está dando ese tiempo, Isaías. Esta profecía tiene que ver con ese tiempo. Y aquí empieza la profecía, verso 29. No te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. ¿Qué es esto tan extraño? Bueno, en, es difícil. Como es un lenguaje muy poético, no es fácil tratar de dar con una respuesta. Hay dos, por lo menos yo he encontrado dos posibles interpretaciones. Una, que esto está hablando de la nación de Israel. El rey Usías, que fue un rey de Israel, fue un rey que sometió y los derrotó a los filisteos. Él vendría a ser la vara, ¿no? Eh, Después de Usías, poco después viene Acaz, que Acaz es el que murió, ¿no? El que acabamos de ver que murió. En realidad, por su vida de impía, él pierde territorio en Filistea. Y entonces parecería eso, ¿no? Usías al morir y viene Acaz y Acaz en realidad pierde dominio, entonces parecería que les está yendo mejor. Pero después de Acaz va a venir Ezequías, que fue un gran rey. Hizo toda una reforma, celebró la Pascua. Ezequías fue un gran rey. Entonces parecería que está diciendo que la vara, Usías, que te hería, es el que lo dominaba, se quebró y ellos dicen, se murió Usías. Y ahora viene la culebra, que sería Acaz, que fue un mal rey, ¿no? Pero después de él, dice, saldrá serpiente voladora, ¿no? Y esta es la idea como de un dragón. Entonces tú piensas que, ay, me está yendo mal, pero ya se murió, me va a ir mejor, y en realidad lo que viene es un dragón, es algo mucho peor, porque Ezequías en realidad va a traer, va a reconquistar fronteras y va a extender su territorio. Entonces algunos piensan que poéticamente es eso, Usías, Acaz, Ezequías. Otros dicen, no tiene sentido esa interpretación porque por el resto de la profecía está hablando de Asiria. Y entonces piensan más bien que la vara es Tiglat-Pileser, la vara rota, ¿no? O la serpiente es Sargón y el dragón es Sennacherib. Sea como sea, digamos, esos son los detalles. Si nada más tomamos el mensaje en el punto central en el que no hay equívoco, lo único que podemos entender es que Filistea está pensando que va a quedar libre, pero en realidad vienen tiempos peores. ¿Mm? Verso 30. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Aquí hace un contraste, porque Filistea fue una nación que pues parecía que crecía, que parecía que se imponía. ¿Te acuerdas que tenían soberbia contra los judíos y los dominaban y había esta pugna? Pero Dios dice, los primogénitos, y la mayoría de los eruditos piensa que está hablando de los primogénitos de Israel, son los que son pobres, pero van a ser apacentados. Y son menesterosos, es decir, mendigos, pero se van a acostar confiados. Mientras que Filistea va a morir de hambre, su raíz, y va a destruir todo lo que de ella quedare. Y entonces viene como este clamor, ¿no? Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú. Y por supuesto es una figura retórica, ¿no? Porque las puertas no hablan y las ciudades tampoco, pero la puerta de la ciudad era el lugar más importante de la ciudad, era el lugar donde se establecían los juicios, era el lugar como una corte. Entonces, en vez de reunirse a ver cómo defenderse o cómo avanzar, se están reuniendo para llorar, ¿no? Por eso dice, aúlla, oh puerta,
Clama, oh ciudad, ¿por qué? Disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte. Asiria va a venir del norte y los va a dominar por completo. No quedará uno solo en sus asambleas. Filistea va a ser destruida. Y de hecho sucedió. Poco a poco el imperio o el reino filisteo, que era un reino que tenía 5 ciudades importantes, no me acuerdo, pero Ascalón, Gaza y las otras eran ciudades importantes, pero fueron perdiendo su importancia y desaparecieron y se asimilaron con los asirios. Ya para el tiempo de los griegos, en realidad no existe el pueblo filisteo, existe el territorio de Filistea, pero ya no existen filisteos. Y ya para los romanos, pues muchísimo menos. Y lo que pasa es que el tiempo de Roma, cuando Roma destruye Jerusalén por el año 70, una manera de desvincular a la nación judía de su territorio es poniéndole otro nombre. Y le ponen de nombre a toda esa zona Palestina, que es la forma latina de Filistea. Y entonces le dicen, esto va a ser tierra de Palestina, con el objetivo de que pues, los judíos no encuentren territorio propio, porque acaban de ser desterrados y acaban de ser pues echados de esa zona. Y desde ahí viene el tema de los palestinos. No sé si has oído que la tierra es de los palestinos, es decir, los filisteos no existen ya. Es como que alguien el día de hoy se levanta y diga, yo soy inca. No, o sea, nadie es inca. Hubo un proceso tan grande de mezcla racial que nadie es inca, excepto la Inca Cola, que es un refresco que tendrán que probar cuando vayan para Sudamérica, una cosa maravillosa, pero bueno, ese es otro tema. Entonces van a ser disueltos, no va a quedar nadie, verso 32. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Va a haber mensajeros, van a pasar por aquí. No se sabe si son mensajeros de los filisteos pidiendo ayuda a Israel o son mensajeros de los de Asiria viniendo a Israel. No importa, pero ¿qué le van a decir a los mensajeros? Fíjate la respuesta, que Jehová fundó Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. ¿Sabes qué se les va a decir? Dios fundó Sión, Sión es Jerusalén, la nación de Israel. Dios la fundó y a ella se acogerán, no dice los poderosos, porque una ciudad normalmente se caracteriza por los poderosos que tiene, pero aquí se van a acoger, se van a refugiar los afligidos de su pueblo. Entonces, este contraste entre una filistea, pues altanera, y una Jerusalén que las describe el verso 30 como pobres, pero apacentados, menesterosos, pero confiados. Y Dios dice, ¿sabes qué? Lo que tiene Sión que no tuvo Filistea es que yo la fundé y que aquí están los afligidos del pueblo. Eso en cuanto a Filistea. Vamos al capítulo 15 y vamos a entrar ahora en profecía contra Moab. Y Moab es una nación que tiene cierto parentesco con Israel, porque los moabitas son descendientes de Lot. Lot cuando sale de Sodoma, ¿te acuerdas que él vivía ahí en Sodoma y Dios lo saca? Sale él, sus 2 hijas y su esposa, pero su esposa pues se voltea a ver con añoranza la ciudad, queda convertida en sal y después de ir a un pueblo y pensar que está, ahí también va a llegar el juicio, Lot y sus hijas se van a una caverna en una montaña y ahí las hijas pensando que en verdad pues vino el fin del mundo, emborrachan a su papá y al final quedan embarazadas de su papá. Y los amonitas y los moabitas vienen de esa relación incestuosa. Ahora, Lot es sobrino de Abraham, entonces por eso te digo que hay un cierto parentesco entre los moabitas y, y, y la nación de Israel. Este parentesco viene por ahí y a partir de ahí la historia está un poco trenzada, porque ¿te acuerdas cuando David está escapando de,
pues, de Saúl, hay un momento en que él lleva a su familia ante el rey de Moab y le dice al rey de Moab, te los encargo, por favor, cuídalos, y cuidan a la familia de David. Y no solo eso, sino además Ruth es moabita. Ruth es la, eh, pues, tatarabuela de Jesús. Está en su linaje y ella es moabita. Em, de hecho, cuando están saliendo de Egipto, Dios les prohíbe pelear con los moabitas, a los judíos. Ahora, aunque tienen este lazo constante, también han tenido un conflicto constante. Los moabitas siempre han buscado la destrucción de Israel. ¿Te acuerdas cuando el rey moabita, Balac, contrata a Balaam para que los maldiga, pero no le sale la maldición? Y como no le sale la maldición, al final lo que hace Balaam es decirle al rey Balac, lo que tienes que hacer para que ellos traigan maldición sobre sí es seducirlos por medio de sus sentidos, por medio de sus ojos. Entonces le hace una especie de Miss Moabita y le desfilan hacia las mujeres más bonitas y los judíos pues se van tras ellas y terminan en idolatría y en inmoralidad y viene una gran destrucción de su pueblo. Bueno, esos son los moabitas. Y vas a ver cómo Isaías tiene ahora una actitud distinta ante el juicio contra Moab. Verso 1 del capítulo 15. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab. Déjame hacerte una advertencia. Vamos a nombrar muchas ciudades, la mayoría imposibles de rastrear. No sabemos dónde están, no hay rastros, no hay ruinas, no hay nada. Entonces, pues imagínatelas pues, ahí, por ahí donde tú quieras, pero pues, no hay manera de saber dónde están, ¿no? Entonces, cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. ¿No? La idea es que han muerto todos, ya no hay quien hable, es una ciudad muda porque está muerta. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió Bayit, subió a Bayit y a Dibón. Dibón parece que está haciendo referencia a Dibón con H, o sea, D-H-I, Bon, es la capital el día de hoy en esa zona, es una ciudad importante. Entonces puede ser que Dibón sea Gibón, ¿no? Con H, puede ser que sí. Eh, dice, subió a Bayit y a Dibón, lugares altos a llorar, tenían templos y ahí están subiendo a llorar a sus templos. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Y es trágico porque ellos están bien, es un juicio, ciudades están siendo silenciadas y muertas y ellos están subiendo a sus altares a buscar ayuda, como si sus altares pudieran proveerles de alguna ayuda. Y tal vez nos podemos nosotros un poco identificar porque más de una vez yo me he encontrado buscando ayuda donde no lo hay. En vez de acudir directamente al Señor, buscamos algún otro tipo de razón o de fuente de donde beber agua y ellos están corriendo ahí. Y dice, eh, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Habla de una humillación general de todos. Se ceñirán de cilicio en sus calles, esto es de luto. En sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Imagínate qué tan terrible es toda la situación que están llorando, deshaciéndose en llanto. Hezbón y Leale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz. Por lo tanto, aullarán los guerreros de Moab. O sea, los guerreros están llorando también. Los soldados que deberían ser fuertes y están llorando también. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. E incluso, fíjate el versículo 5, Isaías mismo dice, mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar. Zoar está al sur, en Edom. Entonces, es un montón de fugitivos huyendo y este tema de los fugitivos es un tema incluso hasta el día de hoy. ¿Cuántos fugitivos hay? Y la tragedia que es ser fugitivo de un país. Y vemos un éxodo en Latinoamérica, vemos un éxodo de venezolanos, vemos el día de hoy un éxodo de argentinos, que no se puede, bueno, México mismo ha experimentado un éxodo de mexicanos también. Y
y es una tragedia, es gente que sale huyendo. Pero en aquella zona, ¿has visto los campamentos de refugiados que hay en el Medio Oriente? Son ciudades enteras, ¿no? Que no hay nada. No pueden sembrar porque no hay terrenos, no hay campos, no pueden trabajar porque, pues, ¿para quién? ¿Con qué? Entonces es una tragedia, es una pobreza que se extiende y se extiende y eso lo ve Isaías y dice, mi corazón dará gritos, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años, como una vaquita que corre así sin saber a dónde. Em, por la cuesta de Luhit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Joronaim. Las aguas de Nirrim serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. No solo hay gente huyendo, sino hay un juicio en la naturaleza. Deja de haber, hay sequía, deja de haber producción, deja de haber agua. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Beer Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre. Dimón puede que sea otra ciudad, pero hay un comentarista que dice que probablemente es un juego de palabras, porque Dimón, man es sangre. Entonces, Dimón podría ser una mezcla de, ¿te acuerdas en el versículo 2? Dibón con man. Dimón como sangre. Es como, digamos, que tú vives en Ciudad de Mexisangre o una cosa así, ¿no? Vives en Guadalajara sangre, una cosa así. Es como esta ciudad está tan terrible que todo se llenará de sangre, porque ya yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. O sea, los que logren huir van a toparse con leones. Esto es una devastación total. Ahora, verso 16, perdón, capítulo 16, versículo 1. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela, del desierto del monte, de la hija de Sión. ¿Qué es esto? Está diciéndole a los moabitas, envía cordero al Señor de la tierra. ¿Qué es esto de enviar cordero? Básicamente es pagar tributo. Paga, o sea, compra tu paz. Apúntalo, luego lo leo en tu casa. En Segundo de Reyes, capítulo 3, hay un ejemplo ya en que los moabitas estaban sometidos a la nación de Israel y daban tributo 100,000 corderos, ¿no? El rey se llamaba Mesa y parece que era el que más aplaudía y por eso le daba la oveja. Entonces enviaba 100,000 corderos a la nación de Israel como tributo. Entonces un poco es lo mismo. ¿Sabes qué? Moab envía cordero al Señor de la tierra. Sométete, sujétate. ¿Y quién es el Señor de la tierra? Pues Dios, el Señor, es el único Dios de la tierra. Desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y ahí nos da otra pista. Sométete al Señor a través de la sujeción a su pueblo. Ese es el llamado a Moab. Desde Sela quiere decir peña o peña es una roca, es una piedra grandota. Entonces algunos identifican esta Sela con la ciudad de Petra. El día de hoy Petra es una ciudad que está en Jordania, que es célebre porque salió en una de las películas de Indiana Jones. Los jóvenes no tienen ni idea de quién será Indiana Jones, pero pues los de más edad si nos acordamos. Puede ser, la verdad es que no lo sé, pero la idea es que envíen su tributo, sométanse a la nación de Israel, que es la nación del Señor de la tierra, de Dios. O sea, Dios está dándoles una profecía de juicio, lo que va a suceder, pero también les está dando una alternativa a lo que suceda. O sea, no está barriéndolos y dejándolos sin escapatoria, está dándoles una alternativa de qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir. Y fíjate lo que dice después, versículo 2, y cual ave espantada que huye de su nido,
así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Sí, van a salir corriendo como aves espantadas, ¿no? Volando así, despavoridas. Verso 3: reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Y parece que este versículo 13 está hablándole a la hija de Sión, a Israel. La nación de Moab está huyendo, está escapando de su propio destino, y le dice Dios a la nación de Israel: esconde a los desterrados, ¿no? Pon una sombra en medio del día, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Y muchos ven en esto un tipo de, pues sí, Moab representa el mundo, nuestra carne, y los moabitas, pues son aquellos que están sujetos a su carne, a sus pasiones, a su pecado, como lo estábamos nosotros antes. Pero hubo alguien que tuvo misericordia, alguien de la iglesia que extendió una sombra delante de nosotros, y hubo una iglesia que nos recibió y que nos acogió y que no nos desechó, y ven en esto como un llamado a la iglesia. Sí, o sea, huelen mal, vienen corriendo, vienen sucios, vienen de pecar, son como el hijo pródigo que viene de estar con puercos y viene de estar sucio. Pero ¿qué es lo que hace el padre? Corre y le extiende un manto y lo abraza y lo recibe. Y ese es el llamado de la iglesia. Y le está diciendo a su pueblo: extiéndete sobre ellos, dale sombra. Porque ahora, dice en el versículo 4, una profecía que vamos a tener que brincarnos hacia el futuro. Brincamos hacia el futuro, hacia incluso el futuro del día de hoy. Dice: moren contigo. ¿Con quién? Contigo, oh Moab, mis desterrados. Está ahora diciéndole a Moab: ahora te toca a ti recibir a mis desterrados. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá y el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Dios le dice a Moab en una profecía que creo es a futuro: ahora tú recibe a mis desterrados. Ellos te recibieron, te pusieron sombra, pero ahora tú recíbelos a ellos. ¿Por qué? Porque hay un juicio, hay un devastador. ¿De qué estamos hablando? La mayoría de los eruditos coinciden que estamos hablando del tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo mismo, sentado, ¿te acuerdas que Mateo 24 dice: cuando veas en el lugar santo la imagen desoladora, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, los judíos huyan al monte, escapen. ¿Y a dónde van a escapar? Apocalipsis capítulo 12 dice que el hijo de la mujer fue arrebatado al cielo, pero la descendencia, el resto, fue perseguida por el dragón, y, y hallaron un lugar en el desierto. Apocalipsis capítulo 12. Entonces, ¿quiénes son los moabitas que van a recibir a la nación judía para, para protegerlos? ¿Y por qué pensamos que es al final de los tiempos? Porque el versículo 5 dice: después de esto, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. ¿Y quién puede ser este? Solamente Jesús, ¿no? Acuérdate que en la Biblia la frase el tabernáculo de David no está hablando del templo, porque David no hizo un templo. El tabernáculo de David está hablando de su linaje real. Entonces, Cristo mismo se sentará ahí. Ahora, verso 6. Ya Dios les dijo qué va a suceder y Dios les dijo qué tienen que hacer. ¿Cuál es el problema? El mismo problema que tenemos tú y yo. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uva de Kir Jareset. Eh, el problema de Moab es el orgullo, la soberbia, la altanería, y no sé, yo creo que es de las peores cosas que puede tener en el corazón humano. Yo me arrepiento de muchas cosas de mi vida, pero de las peores tienen que ver con orgullo, con soberbia, con
es altanería, ¿no? Ser sobrado y, y, y por eso no van a llegar. Lo va a explicar más adelante, pero ese es el estorbo, porque ya tienes la solución. ¿Por qué la gente no viene a Cristo? Porque venir a Cristo implica humillarte, soltar. El que quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oh, yo tengo amigos cristianos en Santa Cruz, ahora tengo algunos amigos cristianos y, y a veces me duele mucho ver como el gran problema para un caminar firme en el Señor de muchos de mis amigos es tener que morir a cosas que yo lo entiendo porque yo lo viví, cosas que cultivamos, atesoramos y abrazamos cuando, cuando no conocía del Señor. Y son tan valiosas que ahora soltarlas, ay, pues cuesta, ¿cómo voy a soltar esto? Y tiene que ver con orgullo, tiene que ver con, sí, pasar por tonto. No, ya no soy un intelectual, ahora soy un cristiano, ya leo mi Biblia, ya no leo Nietzsche, ya no leo Jean-Paul Sartre, ahora leo a Pablo, o sea, y es orgullo que tiene que morir. Y digo, no está mal si lees a Nietzsche, y no está mal si lees La Náusea, y no está mal que leas todo eso. Te estoy poniendo mi ejemplo, como pues ya no leo eso, y entonces mi orgullo se duele porque ya no leo libros con cosas difíciles. Fíjate qué va a pasar, porque los campos de Hezbón fueron talados y las vides de Sibma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. O sea, fíjate la devastación que va a haber. Todo esto es muy poético, ¿no? Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar, por lo cual Isaías dice, lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma, te regaré con mis lágrimas, oh Hezbón, y Leale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán, ni se regocijarán, ni pisará vino, ni se pisará vino en los lagares. El pisador, he hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, mis entrañas, dice Isaías, ¿no? Mis entrañas vibrarán como arpa por Moab. Se está llorando mi corazón por Kir Jareset. Y cuando apareciere Moab, cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Porque a pesar de todo, cuando ya viene la devastación, están subiendo a su santuario, eh, a sus lugares altos, o sea, siguen en su religión, siguen abrazados a lo mismo y a lo suyo, y dice, no le valdrá. Y por eso Isaías sigue llorando por esta nación. Dice el verso 13, esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. O sea, esto ya estaba dicho. Cuando Balac contrata a Balaam, Balaam profetiza y parte de la profecía de Balaam tiene que ver con la destrucción de Moab. Y han pasado años y años y años y eso ya lo sabían, pero no han soltado su soberbia, su orgullo. Y ahora dice, tienen 3 años. 3 años como de un jornalero. Eso quiere decir 3 años literales. ¿No? Tienen 3 años exactos antes de que caiga el juicio. Y Dios en su misericordia les está dando una oportunidad de arrepentirse, pero no la van a tomar. No la van a tomar. Entonces, ¿qué creo que hay para nosotros en este pasaje? Filistea y Moab. En la Biblia simbolizan normalmente la rebelión nuestra. Algunos identifican, y es un poco espiritualizarlo, no sé qué tan bueno será, pero algunos piensan que Filistea representa eh, aquellas cosas que nos distraen, pero no necesariamente son pecado. Son aquellas cosas que
que entran por nuestros sentidos. ¿Te acuerdas que te dije que Filistea tenía 5 ciudades importantes? Por eso dicen 5 ciudades, 5 sentidos. No sé qué tan cierto será eso, pero podría ser que sí. ¿Hay cosas que te distraen? Sí, claro. ¿Hay cosas a las que tienes que morir? Por supuesto. ¿Y cómo haces para soltar eso? Bueno, al final del capítulo 14, la única respuesta que Dios da es esta: Jehová fundó Sión y a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. O sea, lo único que tenemos que hacer es recordar: Dios fundó mi vida y a ella yo tengo que entender que voy como afligido, no voy como poderoso y como triunfante. Los poderosos triunfantes son los filisteos que han muerto. Ahí están los gigantes. O sea, que el gigante lo pone Filistea. Nosotros ponemos al chaparro, a David. Esos somos. E- El, 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 el que no debería ganar. Pero esa es la ciudad de los viles y los menospreciados. Moab representa nuestro pecado en la carne, em, aquellas cosas que son claramente pecado, aquellas cosas que claramente em, son pecaminosas y destruyen nuestra mente, nuestra familia y nuestro corazón. Y pueden ir desde soberbia, em, bueno, vanidad, ah, eh, inmoralidad, eh, todo eso que podemos cultivar, lo vean o no lo vean los demás, ¿no? Pero ahí está. Y el problema es que si no tratamos con esas cosas, al final esas cosas nos van a alcanzar. No es que Dios nos va a castigar, sino que nos va a alcanzar nuestro propio pecado. Entonces, Filistea y Moab, ¿no? Las cosas que te distraen, las cosas que te seducen por medio de tus sentidos. Recuerda que el fundador de tu vida es el Señor y tú eres un afligido que has venido a Él. O no sé cómo llegaste al Señor. Yo llegué completamente destrozado. Y si tú no llegaste completamente destrozado, es que probablemente no te diste cuenta qué tan destrozado estabas. Y, y las cosas que son inmorales, el pecado craso y claro, eh, destrúyelo como Dios va a destruir a Moab. Toda esta zona que lo único que ha cultivado es inmoralidad, que su origen es inmoral. Y, y ven al Señor, ven al Señor. Dios está diciendo: en 3 días va a pasar esto, está dando tiempo para que escapes y para que no tengas que vivir consecuencias de tu propio pecado. Pues para Dios el pecado es importante, ¿no? O sea, no hay pecado chiquito y a veces nos podemos acostumbrar a cosas como el orgullo, ¿no? Que pues siempre, bueno, no las voy a incluir yo, ¿no? Siempre lo he tenido, ¿no? Y uno se acostumbra a que así nací, así soy, ¿no? Y el Señor no quita el dedo, ¿no? O sea, el Señor dice: hagan morir en vosotros lo terrenal, ¿no? Y eso es una constante. Estos días estaba meditando en nacer de nuevo, en una nueva criatura, ¿no? Las cosas viejas pasaron y digo: ajá, pero para eso hay que morir primero, ¿no? Entonces a veces yo me he encontrado queriendo nacer en mis fuerzas, haciendo cosas nuevas, pero sigo aferrada a ciertas maneras que no le agradan a Dios. Algunas probablemente pecado, otras no necesariamente pecado, pero que tienen que ver con algo que a veces construimos y nos duele perder, ¿no? Nos duele como que se arruina, pero va a ser peor la ruina. No nos damos cuenta que el Señor dice lo que decía mi esposo de Lucas, ¿no? De el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que pierde su vida la va a ganar. O sea, el Señor siempre nos da hasta premio, ¿no? O sea, si tú haces esto, yo te doy esto, no nos deja en la incertidumbre, este, en la pobreza. Digo, probablemente delante del mundo sí somos pobres, pero ante el Señor lo tenemos todo, esa paz de irnos a acostar, lo que decía de los filisteos, ¿no? Como de
al principio, ¿no? Se van a acostar y descansan, o no sé cómo decía, podemos tener esa paz del Señor, ¿no? Y pues sí, la importancia de saber que en la iglesia están los afligidos. O sea, cuando uno se sienta como, si nos medimos con el mundo, pues es duro, ¿no? Pero ir a casa, estar el domingo, formar parte de una iglesia donde puedes, pues así, ¿no? Consolar, cobijar al que le está pasando mal, al que no entiende. Entonces necesitamos la iglesia. A veces nuestro orgullo nos ayuda, nos dice, no, yo puedo solo, ¿no? Pero no, el Señor nos dice, o sea, en un punto, una nación contra otra, tú protégelo, tú protégelo. O sea, es importante saber que el Señor nos hizo y nos hizo con un propósito, ¿no? Como iglesia. Y hay gracia y hay esperanza. El Señor todavía pudo haber destruido todo sin decirle nada a nadie, pero esperó. El Señor es paciente y es paciente con nosotros, sobre todo porque ahora tenemos la sangre de Cristo. Pero aún siendo salvos, si yo no trato con mi orgullo, voy a destruir a mi familia, voy a destruir a personas alrededor de mí, voy a destruir relaciones, puedo dividir iglesias, o sea, todo por orgullo. Entonces, pues vamos a pedirle al Señor que nos permita llegar a ese refugio, que como, que como iglesia podamos ser ese refugio para quien huye y que podamos nosotros huir ante aquel que nos puede dar refugio. Señor, gracias porque nos permites el día de hoy entender que tú tienes una solución y una esperanza, que no estamos solos ni abandonados ni a la deriva. Tenemos tu palabra y tu espíritu y tenemos tu promesa. Ayúdanos, Señor, a no ignorar tus advertencias. Ayúdanos a no tomar en poco tu palabra, sino abrazarla y que podamos correr hacia ti, que tú seas nuestro refugio, pero también poder ser nosotros tus manos que darán refugio a alguien que también está escapando, Señor. En el nombre de Jesús, amén.